Uno aprende cuando uno hace, uno se equivoca. A mí el éxito en general es un mal consejero. O sea, tú pasas de tener casi todo el mercado a tener una porción que es menos de un cuarto del mercado. Cuando tú realmente te crees que ya eres líder porque lo eres, puedes caer en algunos errores. El errar, el probar y el iterar es simplemente un camino de crecimiento constante y de evolución. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalarlo rápidamente. Y en este episodio tenemos a mi buen amigo Herbert Lewy, gerente general de Microsoft Caribe y Centroamérica. ¿Lo dije bien? Exactamente. Bienvenido al podcast. Mejor de lo que pensaba. Llevábamos tiempo tratando de conseguir a Herbert y finalmente se nos dio, así que bienvenido a la plataforma y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Alberto, o sea, un gran amigo de muchos años, ya más de 20. Muchas batallas. Muchas batallas, muchos aprendizajes. De acuerdo. Y muchísima admiración y respeto por tu carrera y todo tu journey de empresario, que realmente es un ejemplo para todos quienes quieran emprender en Puerto Rico, sin duda. Excelente. Herbert, para las personas que nos están sintonizando y no saben quién es Herbert Lewy, ¿quién es Herbert Lewy? ¿Y qué hace en Microsoft? Primero, definirme, ¿no? Me defino como boriguayo. Esa es mi nacionalidad. Es una mezcla extraña entre boricua y uruguayo. Sí, ya tú eres boricua. Nací y me crié en Uruguay. El 11 de abril del 2006 vinimos con mi esposa a Puerto Rico y recuerdo la fecha muy bien porque el 11 de abril de 2007 nació nuestra hija y ya después, 2 años después, nuestro hijo. O sea que el 50% más importante de la familia es boricua. Bueno. Así que muy contento en esta isla maravillosa que nos ha brindado todo, o sea, con gente hermosa, siempre abierta, receptiva, que te acoge, que te invita a ser parte de. Y eso desde el punto de vista personal, puedo comentar más, pero para hacerlo corto, desde el punto de vista profesional, como bien tú mencionabas, soy director general de Microsoft para lo que es Centroamérica y Caribe. Son 37 países, 9 oficinas, en un momento pivotal de cambios y de disrupciones con inteligencia artificial y otras tantas tecnologías que están cambiando el mundo, o sea que muy contento con eso. Y un poquito de historia, soy ingeniero tecnológico en electrónica, estudié administración de empresas, justamente tratando de combinar dos pasiones que de alguna manera me permitieran gravitar más o menos donde estoy gravitando hoy. Que es una combinación, en mi opinión, ganadora, porque tienes la parte técnica, pero también tienes la parte de manejo, que es fundamental en los negocios. Totalmente. Yo, de nuevo, desde muy pequeño, mi papá es técnico en electrónica, entonces tenía un taller de electrónica en el fondo de mi casa y yo desde muy chiquito participaba, accionaba, era parte de múltiples proyectos a nuestra manera y eso despertó mi pasión por la tecnología, más que todo como un conjunto de herramientas para cambiar vidas de gente para bien. Buenísimo. Entonces, de alguna manera, después cuando pude tomar decisiones desde el punto de vista de mis carreras, el punto de vista académico, claramente quería estudiar en esa dirección, pero acompañarlo, como tú bien dices, con formación empresarial, con temas de finanzas, de recursos humanos, Sí. Aspectos que son críticos para poder generar un impacto mucho mayor, o sea, desde el punto de vista del tipo de responsabilidad que uno puede asumir en el correr de su vida. Entonces, claramente, el combinarlas, estas dos carreras, me permitió empezar un recorrido que hoy, de alguna manera, me permite estar en un lugar que me disfruto enormemente. 37 países y 9 oficinas. Y tu trayectoria, te conozco desde antes que estuvieses en Microsoft y sé que vienes del mundo de la consultoría. Y me gustaría que fuéramos directamente al tema del podcast, que son errores de negocio, y que me contaras, me imagino que como parte de 9 oficinas en 37 países, o como la trayectoria que tuviste en la consultoría, tienes muchas anécdotas que nos puedes compartir. Me gustaría seleccionar las que mayor aprendizaje tuvieron y siguen teniendo, o las que realmente fueron más emblemáticas a lo largo de tu carrera. Así que, adelante.
Bueno, Vamos con la primera. tenemos 3-4 horas, no sé cuánto dura el podcast, pero sí pudiéramos hablar un montón porque claramente uno aprende cuando uno hace, uno se equivoca y bueno, la idea es en esta trayectoria por la vida ir recogiendo sus aprendizajes y elogio y reconozco enormemente lo que tú estás haciendo con este programa, con este podcast, porque yo creo que el mejor negocio que puede existir para cualquier ser humano en el planeta es aprender de las experiencias de otros, ya sean experiencias de éxito o experiencias de éxito a través del fracaso. O sea Excelente, exactamente. O sea que por eso estamos elogio enormemente esto que estás haciendo y ojalá Gracias. alguna de las anécdotas o historias o aprendizades que vaya a compartir también sean de valor para alguien. O sea, eso es el espíritu de esta sesión. Bueno, quizá el primero tiene que ver, o sea, lo estoy titulando, el primero lo voy a titular, es de la irritación positiva. Irritación positiva. Y esto arranca por una historia de un tercero, yo aprendí de ese tercero, apellido Oppenheimer, igual que el de la película, que fue quien trajo McDonald's a Uruguay. Uruguay es un país bien conocido por los chivitos, que es otro tipo de sándwich de carne y demás muy particular. Los invito a que tomen Bing, un buscador muy bueno, y hagan la búsqueda por ahí para encontrar qué significan los chivitos uruguayos. Y nadie pensaba que McDonald's podía tener éxito. En los 90 él lo trajo y fue un éxito absoluto. Y él nos habló del tema de la irritación positiva en una sesión y nos trajo como la parábola o el tale de la ostra. La ostra siendo... Explícame eso, por favor. Vamos a profundizar. La ostra puede entenderse como un crustáceo bastante aburrido, ¿no? Que, o sea, color grisáceo, Cerrado, está estacionado en el mar, hasta que pasa un proceso que se conoce como irritación, en el cual es un proceso físico-químico realmente, en el cual partículas de arena y agua salada entran entre sus valvas para que se genere la irritación y aparezca lo más preciado que posee la ostra, que es la perla. Ya. Entonces, de eso se trata esa irritación positiva. Entonces, irritación. Yo le llamo irritación positiva al proceso en el cual, en un estadio quizá de status quo, quizá de inercia, tú en un escenario de laboratorio puedes irritarte a ti mismo para sacar tu mejor versión. Wow. Como persona, como empresa y demás. ¿Y por dónde viene esta historia? Quizá una de las tantas historias, porque esto lo he aplicado en toda mi vida después que este señor me transmitió la parábola. La historia de Infocorp, la compañía en que yo trabajaba, o sea, en el año 2001, hubo una crisis muy importante en Argentina, que inmediatamente, o sea, para que tengan un poco de contexto, cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Eso lo dicen mucho, sí. Es un país muy pequeño, Uruguay, de la misma población que Puerto Rico, realmente 3 millones de personas. Y Argentina es muy grande y está conectado, prácticamente está uno al lado del otro. Estamos uno al lado de otro, hablamos muy parecido. Pero bueno, la historia es que la crisis se traslada a Uruguay en el 2002 y en un momento se van a la quiebra 4 bancos en Uruguay que justamente eran de los clientes más importantes que tenía esta compañía en ese momento. Okay. Entonces el director de la compañía, un gran empresario, al cual respeto y también tengo mucho cariño y afecto, une al equipo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, porque era una situación que podía terminar en quiebra porque uno tiene que pagar salarios, tiene que afrontar responsabilidades, o puede ser un momento pivotal para ir a buscar otros mercados. Porque, disculpa que te interrumpa, en ese momento estos bancos eran clientes importantes de la compañía. Clientes muy importantes de la compañía. Se van a quiebra, ¿qué hacemos ahora? Exactamente. Entonces, en ese momento pivotal, ese momento bisagra, podían seguirse distintos caminos. Y realmente la compañía en ese momento tomó la decisión, basado en ciertas coyunturas, de salir a otros mercados, particularmente Puerto Rico fue uno de los mercados más interesantes. De hecho, tú en esas épocas eras intern de Microsoft, trainee de Microsoft. Era intern en ese momento, correcto. Y viste un poco cómo Infocorp llegaba y traía valor y era reconocido por la forma de ejecutar y demás. Entonces, claramente, de una situación bien adversa, que es una irritación exógena, ¿sí?, se termina en algo muy positivo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas oportunidades nos estamos perdiendo hoy por no generar un proceso controlado de laboratorio de irritación positiva, en el cual podamos salir con un plan quizá diferente al que tenemos hoy, o quizá
reafirmar que el plan que tenemos hoy es el correcto para seguir adelante. Wow, eso es un concepto bien interesante porque muchas veces cuando las cosas están saliendo bien, no hacemos ese tipo de análisis, sino que estamos operando y nos va bien, pero podríamos mejorar muchísimo haciendo ese ejemplo que mencionaste controladamente en un laboratorio, o sea... Exacto, y si le sumás a eso que para mí el éxito en general es un mal consejero, porque el éxito generalmente te nubla de ver las oportunidades que tienes de acelerar a otra velocidad, de ir a buscar otras oportunidades. Entonces creo que claramente uno va combinado con el otro y sí coincido que la exhortación es ojalá que todos podamos encontrar esos momentos en los cuales por lo menos podamos analizar si estamos en el camino correcto o qué más podemos hacer en este momento para llevar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento a otro nivel. Me encanta ese tipo de analogía y cómo lo estás utilizando dentro del contexto de los negocios. Me encanta. ¿Tienes más? Porque, tengo muchísimas, pero voy a concatenar digamos, aprendizaje con un aprendizaje subsiguiente que tiene que ver con el éxito que devino en ese mismo entorno, ¿sí? Del crecimiento y los nuevos proyectos, nuevas iniciativas, nuevos clientes, nuevos negocios que vinieron a raíz de esa expansión internacional. Para hacer un poco de contexto, pensemos que la compañía cuando toma la decisión de salir serían unas 60 personas. En menos de un año y medio éramos 200 personas. Wow. Porque los proyectos empezaron a crecer, se fue regando la voz de que había una empresa con muy buenos profesionales, con muy buena metodología, con incluso plataformas en ese momento, cuando no existía SharePoint, una herramienta que conoce muy bien Alberto. Había un componente que se llamaba IC Portal, que después se abandona cuando SharePoint crece. Pero, de nuevo, había mucho apetito por trabajar con una compañía así. Entonces, claramente, ¿cómo uno maneja en esos momentos el balance entre ser consistente con su esencia, con su fundamento, con lo que te hizo exitoso, con lo que te hizo diferente y es apreciado por el mercado y un nivel de crecimiento tan acelerado? Exponencial. Entonces, claro, en esos momentos es muy difícil controlarlo, es muy difícil manejarlo porque realmente el ver que hay apetito por seguir adelante, hay apetito por contratar servicios, uno cómo junta fuerzas para decir que no. Claro. Entonces uno trata de llevarlo adelante. De hecho, y para darle más contexto, en ese momento a Uruguay se había transformado en un polo tecnológico. Sí. Y había desocupación cero. De hecho, vinieron compañías como Tata, compañías muy grandes de la India, y pusieron sus centros ahí. Entonces, en un momento se empezó a contratar gente y reentrenarlos y educarlos en tecnología y programación para poder keep up with the demand. Sí, porque todo el mundo tenía empleo en el área de tecnología. Exacto. Entonces, había que buscar la manera de seguir construyendo. Bueno, y uno intentando llevar adelante estos proyectos y trayendo gente y haciendo la inducción y de alguna manera contagiándolo de la cultura y de la esencia, las cosas se daban en una velocidad muy rápida. Sí. Y eso obviamente trae un montón de dificultades y aprendizajes donde claramente uno planifica un proyecto y lo cotiza si es un proyecto cerrado y ese proyecto se desvía, los costos son de la compañía. O si uno está en un modelo de outsourcing y los recursos no están al nivel, tienen que empezar a brindar horas a costo cero. O cambiar, ¿no? O cambiar el equipo en la mitad del camino. O sea, realmente muchísimo aprendizaje y muchos growing pains, dolores de crecimiento, ¿no? Entonces, la reacción a eso, bueno, fue por un lado el back to the basics, otra vez reagrupar. Exacto, todo el tiempo. ¿Cómo tú logras... back to basics, ¿cómo tú logras regresar a esas raíces? Porque el crecimiento exponencial, de momento, todos se conocen en la empresa, es una empresa pequeña, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, de momento creces el doble. ¿Qué haces? Bueno, una de las cuestiones que se dan, y de hecho tú lo dices muy bien, hasta esos momentos la gente era con nombre y apellido y hasta con su mote, claro, o sea, claro. Alberto, Ricardo, Silvia o Daniel o Juan, pero y de repente es el project manager.
¿Y el project manager? ¿Y quién es? Y no, bueno, entró hace un tiempo y le puso inducción y más. Bueno, una de las cosas que la compañía hace, que fue muy acertada, es el hecho de procurar agregar método a todos estos procesos. O sea, fue una inversión muy importante para una compañía mediana, en ese momento para Uruguay es mediana, pequeña para Estados Unidos quizá. Invirtió, por ejemplo, en lo que es el CMMI nivel 3, que es una certificación que se llama Capability Maturity Model Integration. O sea que eso llevó un montón de tiempo, una transformación gigantesca de la compañía para poder... Déjame interrumpirte. Conozco bien la certificación, pero cuando decidieron moverse a ese tipo de certificación, pasaron por un proceso de consultoría de un tercero que los ayudó a prepararse y a mejorar los procesos, ¿o lo hicieron internamente? No fue... Me da curiosidad por un amigo que me hizo la pregunta. Ya me imagino quién está, que fue el diablito que tienes aquí. No, definitivamente también se buscó ayuda de terceros, pero eso requirió un montón de inversión de la compañía, de la gente, millas extras de muchos para asegurar que el proceso fuera exitoso, que llegara a buen puerto y la implementación del mismo nos dejara en un lugar mucho mejor posicionados para el mercado y para el tipo de iniciativa y proyecto que queríamos abordar. Porque claramente es otro juego, ¿no? Yo siempre cuento la historia de cuando, ya después de Microsoft, yo estaba trabajando en un banco y me llegó una propuesta de esa compañía para yo apoyarlos en un proyecto que ustedes iban a trabajar con ellos. Y yo estuve meses buscando cómo ustedes habían logrado ponerle variables al documento para poder estandarizarlo. Yo estuve meses buscando cómo hacerlo. Obviamente es algo que implementé en la compañía en los primeros años porque lo aprendí mientras trabajaba en el banco. Pero qué calidad y qué deleite trabajar con documentación de esa manera, que estaba todo bien estructurado, el font estaba perfecto, las variables estaban acomodadas. Y para las personas que trabajan con Word y con todas esas herramientas, es llevar el producto a su capacidad máxima. Muchas personas utilizan el Word Processor o Excel o estas herramientas de apoyo para oficinas y utilizan un 10%. Y funciona bien y hacen un montón de cosas. Pero cuando tú lo llevas a ese nivel, yo tenía, digamos, 23 años tal vez. Y yo no lo podía creer. Y son cosas que al día de hoy las veo muy poco en competidores, en amigos, en colegas, cuando me hacen preguntas sobre productos, porque lo conozco muy bien. Pero imagínate, en aquel entonces ya ustedes estaban pasando por esa transformación como empresa. Y siempre cuento la anécdota porque me voló la cabeza a esa edad. Y todavía cuando yo lo hago y lo muestro en documentos internos de nosotros, las personas se quedan sorprendidas de que se pueda hacer todo eso en el producto. La verdad es impresionante y de hecho hoy, pasar un titular, hoy con los copilots, con los copilotos, con inteligencia artificial generativa detrás, imagínate, tú lo llevas al 100%, porque eso utiliza todo el poder de la función detrás, pero no vamos a ir ahí porque hoy estamos con... no es una sesión técnica. Exacto. Pero sí, la verdad que fueron aprendizajes muy interesantes para todos. Todos crecimos. Creo que el estadio, por decir final, porque esto es continuo, esto es evergreen, no es que hubo un parate, pero cómo pasamos de un estadio A a un estadio B, mucho más establecidos, aplomados, con equipos de trabajo que tenían claras las funciones, donde quienes trabajaban todas las propuestas tenían su visión, la terminaban entregando, eso terminaba siendo después ejecutado por un equipo de proyecto, había check and balances. Entonces realmente uno aprende en el camino y de nuevo, no es que hay que tenerle miedo de ninguna manera al crecimiento ni al crecimiento acelerado, sino de la mejor forma posible intentar entender cuáles son los desafíos que voy a tener y eventualmente cómo puedo afrontarlos o qué estrategias puedo abrazar para asegurar que llevo a mi barco a buen puerto, ¿no? Excelente, porque el mismo crecimiento exponencial te puede llevar al fracaso total si no haces ese tipo de transformación. Sobre todo para una compañía pequeña o mediana. O sea, el no medir
dónde uno está entrando. O sea, un gran proyecto para una compañía de 15 personas la puede llevar a la quiebra. Claro. Perfectamente. O un proyecto que no esté bien pensado, bien dimensionado, que tenga un tamaño que no lo o sea, que probablemente se lleve un 70% de los recursos de la compañía, puede terminar en un gran golpe, ¿no? Así que definitivamente creo que ahí hay, por lo menos compartí algunos aprendizajes por ese lado, y tengo aprendizajes también como Microsoft, como persona, como ejecutivo, tengo un montón, así que... Me gustaría escuchar algunos ya en tu nueva faceta como directora de gerente general acá en Microsoft. Mira, Manejando tantos países, es que hay tantas cosas dentro de un negocio que pueden salir mal a diario. Entonces, cuando tú manejas 37 países, 9 oficinas, presumo que pues, es exponencial también la cantidad de cosas que pueden salir mal. Definitivamente. Si quieres, arranco por un lado y termino acá. Me parece que eso va a ser lo mejor porque creo que conecta con uno de los aspectos más importantes que yo estoy convencido que una compañía tiene que definir y tiene que abrazar de manera constante, porque es su ADN y es la cultura. ¿Sí? Voy a terminar ahí porque creo que hay algunos aprendizajes antes que, o digamos, situaciones que creo que pueden ser bastante elocuentes en materia de mostrar por dónde viene esto de la cultura y qué pasa cuando la cultura no está en el lugar correcto o requiere de mejoras. Probablemente todos conocemos la historia de Microsoft. Tiene ya, ¿cuántos? 48 años. ¿Cuántos que tiene? 48 años de existencia, del año 75 más o menos. Sí. 29. La compañía fue muy exitosa en toda su existencia, con distintos nuances, obviamente, y las participaciones. Con sus problemas y sus virtudes, pero fue, yo creo que de las compañías, cuando yo estaba en formación, la más importante en tecnología en aquel entonces. Hoy día, y es una foto, o sea, esto, de nuevo, la foto de hoy, al 15 de marzo, de otro día puede pasar otra cosa, pero hoy en día es la compañía más valiosa del mundo, a pesar de haber transcurrido una historia de más de 48 años. Entonces, claramente hay muchísimos aprendizajes en la historia. Y uno de ellos tiene que ver con los aspectos de liderazgo y de challenger. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo tú te posicionas en el mercado? ¿Y cómo actúas en función de ese posicionamiento? Y el aprendizaje, y la cuestión viene por el lado de el nivel de liderazgo que tenía Microsoft, por ejemplo, en materia de la PC. La PC en un momento, probablemente la mayoría ya nos olvidamos, era el dispositivo de cómputo personal, era el personal computer. Exacto, no había teléfono, no había tabletas. No había tabletas, no había nada. Que el 97% del market share era de Microsoft. Y esa era la visión de Bill Gates en ese momento. ¿Recuerdas que era una PC en cada hogar, para cada persona? O sea, esa era la misión de Microsoft desde sus orígenes, que después fue revisada. Después puedo contar un poquito al respecto porque tiene mucho que ver con el tema de cultura. Pero hasta ese momento logró lo que él empezó en el 70 y pico. Exactamente, llevar una computadora a todo escritorio y a todo hogar. O sea, la verdad que una misión absolutamente lograda, que claramente en el comienzo de la existencia de Microsoft era una aspiración casi titánica, impensable de cara al futuro. Claro. Pero interesante que un par de años después Microsoft pasa de esa posición de liderazgo absoluto a ser el 23% del mercado total de cómputo personal, donde se incluían obviamente los dispositivos móviles, las tabletas y los PCs. El 23. O sea, tú pasas de tener casi todo el mercado a tener una porción que es menos de un cuarto del mercado. Entonces, eso hizo rever muchísimas cosas adentro de la compañía. Creo que fue un baño de humildad fantástico. Eso te iba a decir, una dosis de humildad increíble. Claro, o sea, cuando tú realmente te crees que ya eres líder porque lo eres, puedes caer en algunos errores, como por ejemplo decir, todo el mundo se tiene que adaptar a mis plataformas. La soberbia. Puede existir soberbia, puede existir... Ego. Exacto. El ego es otro mal consejero, así como dijimos que el éxito puede ser mal consejero, el ego es otro consejero malísimo. Si uno lo puede dejar en casa e ir desarmado de ego a los distintos sitios,
la vida puede sonreír de otra manera, pero claramente esa postura hacía, por ejemplo, que Microsoft tuviera restringido la plataforma de Office, por ejemplo, solamente para el entorno Windows en distintos tipos de dispositivos. Entonces, claramente eso generó diría, un aprendizaje enorme en la compañía, y la compañía empezó a tomar la postura de challenger, de querer ganarse el lugar en el mercado, de realmente ir por más, pero asegurándose que tiene unos principios bien claros en materia del impacto que generan esos productos, esas plataformas, esos servicios. Entonces, ya esto es cuando está el nuevo CEO en la compañía. En el año 2014, ahora hace 10 años, es que Satya Nadella toma la posición de CEO de Microsoft. Y si bien la compañía había sido muy exitosa, realmente, o sea, no es que la compañía estaba en un mal momento en absoluto, más allá de las coyunturas que estaba mencionando, la compañía siempre fue muy exitosa, muy profitable y demás. Pero lo que hace Satya Nadella, yo creo que es cambiar algunos o fomentar el cambio en base a una revisión, en base a una irritación positiva, revé toda la cultura de la compañía y crea una plataforma, una zapata basada en un nuevo modelo cultural. Y creo que ese es el gran acierto fundamental de Satya Nadella, porque después obviamente las decisiones que se fueron tomando iban acorde a esos cambios culturales. O sea y lo has mencionado varias veces, el tema cultural y el tema de back to basics, como regresar a las raíces, qué nos hizo exitosos, vamos a estudiar eso y vamos a regresar a eso. Mira, un libro que Satya publicó y fue muy exitoso fue Hit Refresh. Sí. O sea, Hit Refresh es exactamente eso, es ese concepto de que uno toca un botón de refresh y el sistema arranca de nuevo. Y fíjate que el foco de Satya ha sido que hoy en día somos más de 220.000 empleados en la compañía a nivel mundial. Wow. Es gigante. Tú me hablabas de las nuevas oficinas. O sea, claramente Satya tiene un desafío muchísimo mayor que el mío. Y claramente el apostar a la cultura es el gran vehículo para asegurar que todos y cada uno de quienes componemos esta gran compañía tenemos claro para dónde vamos, tenemos un filtro, tenemos un espejo que nos permite entender si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos haciendo lo correcto, y si estamos alineados a, digamos, el norte de la compañía. Fíjate que de lo primero que se revisó fue la misión. Como bien decíamos, la misión hasta ese momento era llevar una PC a cada escritorio de cada hogar. Claramente, check. Logrado. O sea, esa misión se revé y la nueva misión es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más. Fíjate el poder que tiene esa misión y cuán vigente se hace para todas las nuevas tecnologías y las nuevas disrupciones que se fueron dando desde el 2014 en adelante. Claro, y creo que es totalmente acertado porque ya una vez tú lograste esa misión que todo el mundo pensaba que estaba loco y que era imposible, ya tú estás en todos lugares, ya la tecnología está en todos lados, pues ahora, ¿qué? Y tú fíjate que las evoluciones y las revoluciones, porque uno habla de evolución y de repente ya por el World Economic Forum, creo que fue del año 2017-2018, se empezó a hablar de este tema de la cuarta revolución industrial, que tiene como diferencia una evolución dos vectores, que es la velocidad y la pluralidad del cambio. Entonces, ¿cómo tú haces para tener 220.000 personas que puedan estar alineadas a ese cambio constante, a esa revolución? Porque en aquel momento apenas empezamos a hablar del cloud masificado, a los años aparece AI, sí, y después el Generative AI ahora. Entonces, Copilot, cambios y cambios y cambios. Entonces, si no tienes una plataforma adecuada para que las personas puedan afrontar esos cambios, o sea, con raíces, con claridad, es muy difícil. Entonces, en Microsoft, la verdad es que hoy día tú paras a cualquier persona en un pasillo
y le preguntas, ven acá a la misión, y te la van a decir. Y la cultura, y van a estar así, hay 5 pilares de cultura, bien claros. Todo arranca por growth mindset. Una vez más, aspecto cultural de entrada fundamental, que es el hecho de entender que las capacidades que tenemos o que nos dieron al nacer, están por descubrirse. Entonces, el errar, el probar y el iterar es simplemente un camino de crecimiento constante y de evolución. De hecho, growth mindset tiene que ver con un proceso neurocientífico, o sea, biológico, en el cual se te agranda la amígdala cerebral en el momento en que vas en esos procesos de ensayar el límite de tus capacidades. Pero eso decanta en 3 otros pilares. Tema de One Microsoft. Cuánto importante una compañía tan grande el hacer que podamos colaborar por un interés común. Si no, es imposible tener 220.000 personas con enormes capacidades, cada cual haciendo cosas distintas. De acuerdo. Generar sinergia. El tema de Diversity and Inclusion. O sea, súper importante. Uno tiene un mundo diverso y quiere representar ese mundo adentro, pero no es suficiente con tener una representación, sino que la representación tenga voz y tenga voto. Para eso se necesita la inclusión. Y entre otras cosas hicimos unas cosas maravillosas en, por ejemplo, Unconscious Bias, que es el hecho de entender que tenemos una cantidad de estímulos, creo que son 20 millones de estímulos en cada momento, y claramente solamente podemos manejar cerca de 40. Varios, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para no simplificar lo que no deberíamos simplificar y incluir al resto? Otro aspecto crítico de cultura, desde que Satya llegó en adelante, el pilar de Customer and Partner Obsession, que el concepto de obsession en español no traduce bien, es Customer and Partner Success. ¿Cómo nos aseguramos que todo lo que hacemos apoya al éxito de nuestros clientes? Y por último, digamos, el otro pilar, el quinto, el Make a Difference, hacer un impacto en la sociedad, hacer la diferencia. Ahí vamos a los 5 pilares. Seguimos para adelante. Los Leadership Principles. 3. Generate Energy, o sea, generar energía, porque necesitamos energía para seguir innovando, cambiando y transitando. Create Clarity en un mundo tan complejo, inherente a la complejidad de la existencia. La claridad es fundamental en los como creamos claridad. Y por último, Deliver Success. Una vez más, el concepto de Deliver Success viene más atado a la idea de ser incansable buscando soluciones. Porque un mundo que está en el marco, o sea, embebido en una revolución, nadie tiene la llave del éxito para este momento en el tiempo. Hay que crearla. O una sola llave. Hay muchas maneras. Hay 1000 formas quizá de resolver algo. Entonces, ser relentless buscando soluciones para esos clientes, esos partners. Y si seguimos, puedo seguir con la cultura y realmente lo siento by heart, porque así es que lo hemos podido absorber y lo hemos podido transmitir. Y te pregunto, en un mundo post-pandemia, donde primero comenzamos a trabajar 100% remoto, no sé si ustedes están en un ambiente híbrido o 100% remoto o 100% en la oficina, ¿cómo tú te encargas de llevar a todas estas personas en tu participación, 9 oficinas, 37 países? ¿Cómo ese tema de cultura tú logras transmitirlo y vivirlo? Porque a veces es un poco complicado en el nuevo mundo en el que estamos viviendo, personas en el hogar, cómo vivimos esta cultura y cómo la pasamos a las personas que están entrando en una empresa. Mira, de nuevo, me preguntó un amigo. Sí, me imagino que ese amigo no tiene nada que ver contigo. Es un amigo lejano. Mira, la realidad es que nosotros, por las propias características que tenemos en nuestra región, en ese momento éramos Caribe, por ejemplo, en el momento que arrancó la pandemia, hoy en día somos Centroamérica y Caribe, ya solíamos operar de forma híbrida. Yo siempre decía que somos ciudadanos de Caribe, o sea, ahora somos ciudadanos de Centroamérica y Caribe, porque los compromisos que tenemos mayormente están asociados a múltiples países. Y lo que tú dices es muy cierto. Es una región que es geodispersa por naturaleza. Son múltiples idiomas, múltiples culturas con condiciones particulares. Múltiples incluso monedas, o sea, tenemos distintas monedas, distintas características que hacen tan rica y tan bonita a esta región. Es una región maravillosa. Ahora, para lograr que todos estemos mirando hacia el mismo norte, el esfuerzo en materia de cultura es enorme. Yo creo que ahí es donde se centra
la mayor parte de mi esfuerzo como líder, asegurar que todos estemos alineados en cuanto a esos principios, a esos valores, a esa esencia en materia de ejecución, en materia de procesar lo que nos viene, es a entender, por ejemplo, aspectos clave como que Microsoft runs on trust. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto importante es que la compañía tenga los más altos estándares en materia de ética y de cumplimiento? O sea, porque en eso estriba el éxito de la compañía cara al futuro. Y eso ha evolucionado mucho con Microsoft y lo han mejorado muchísimo. Nosotros como partner lo hemos visto, cómo ha cambiado también los agreements que firmamos con ustedes y todo el hincapié que se hace en cumplimiento de leyes y todo eso. Y fíjate que hoy en día los clientes que apuestan en nosotros, digo, ponen su bien más preciado actualmente, que es su data y digo, el corazón de su compañía en un cloud. Al final del día un cloud son data centers que prestan servicios, claro, con gente que los opera y mecanismos para... Entonces, esos estándares son fundamentales y o sea, no hay espacio para fallar en ese sentido. O sea, no. Entonces, claramente, el poder transmitir de manera constante, el tener las sesiones, los all hands que le llamamos, donde nos juntamos todos y compartimos esa esencia, el viajar a los países, el estar con la gente, el tener esos uno a uno. O sea, mi idea siempre es, lo hago yo, lo hacen el resto del equipo de liderazgo y en los distintos entornos se genera de manera natural. El hecho de compartir dentro de los lugares, el tener experiencias comunes. Yo te digo, al aspecto que más me ocupa justamente es asegurar que todos y cada uno, por ejemplo, de los que conforman el equipo, entiendan cómo yo pienso, cómo yo siento, qué es importante para mí. Para de alguna manera, de nuevo, poderlo contagiar, poderlo llevar al minuto a minuto de la operación en cada uno de estos sitios, pero también para ser cuestionado, para ser, como decimos en buen español puertorriqueño, challengeado, ser retado en la posición y de nuevo, y explorar si este no es el camino, podemos pensar en otro, pero estar claro en el qué y el cómo, de manera que, de nuevo, cuando estamos en el día a día, por más que yo no esté en el 95% del tiempo de frente a un cliente en Trinidad y Tobago o en Jamaica o en Guatemala, yo sepa que cada uno va a tener esos principios bien a flor de piel y los va a llevar adelante y los va a abrazar para el beneficio de todos nosotros. Que lo vivan, excelente. Herbert, yo creo que este ha sido uno de los episodios más interesantes que hemos tenido. Buenísimas las historias que nos has contado desde tus años en la consultora hasta tu ingreso en Microsoft, y te quería dar las gracias por estar con nosotros acá. Te vamos a incluir las redes sociales de todas las plataformas de Microsoft para que las personas te sigan. Y pues nada, darte las gracias por estar aquí. No, al contrario, una vez más, gracias, Alberto, gracias por hacer este espacio, de mantenerlo, porque esto ayuda mucho, probablemente de nuevo. Probablemente la gente se llevará una idea, un aprendizaje, capaz que está en un momento decisivo de su compañía o de su vida y dice, mira esto, capaz que si lo hago un poquito distinto me pueden mejorar. Así que millón de gracias por la oportunidad de compartir contigo y una vez más felicitarte como empresario que apuesta a Puerto Rico, que invierte en Puerto Rico, genera trabajo y oportunidades. Gracias. Recuerden, amigos, seguirnos a través de todas las redes sociales y también darle a la campanita, suscribirte, y si encuentras este contenido relevante o que pueda ayudarle a tu comunidad, compártelo. Gracias a todos.